Y si la persona más humillada en una plaza pública fuera, de hecho, la única que decía la verdad. En aquel otoño de 1898, en Santander, mientras los aplausos corteses ocultaban negocios sucios, 3 documentos silenciosos cambiaron el destino de todo un hospital. Hoy vivirás un día en el que nadie gritó, nadie suplicó. Y, sin embargo, la justicia se vio obligada a aparecer. Prepárate para una historia donde el silencio pesa más que las acusaciones y donde la verdad no pide permiso. Se demuestra sola. Si te gustan las historias que la propia historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y acompáñame. El día amaneció con un ligero frescor en el patio del Hospital San Rafael, de esos que no dañan la piel, pero que lo hacen todo más duro por dentro. Don Aurelio Montalbán llegó temprano, como siempre, con el mismo traje gris claro y el mismo paso mesurado, intentando ignorar el creciente ruido del lugar. Había sillas alineadas, la gran mesa en el centro, el libro del alcalde de Limosnas, abierto como si fuera una exposición. La campana de los minutos brillando demasiado para algo tan pequeño. En los balcones superiores, las damas del comité susurraban entre sí, ajustándose guantes y sombreros, mientras cerca de la puerta algunos curiosos del puerto se agolpaban para ver qué iba a pasar. Aurelio sintió esa incomodidad familiar, una mezcla de rutina y cansancio, como si ya supiera que este tipo de evento público nunca se trataba solo de números. Dentro, ya se había estado preparando para otra mañana de escuchar justificaciones ensayadas, escribirlo todo con letra firme y regresar a casa con la sensación de que nada había cambiado realmente. Pensó en la casa silenciosa que lo esperaba después, en el café frío que se prepararía, en la pila de papeles cada vez más grande. Al ver a Eulalia Ríos acercarse a la mesa con el delantal pulcramente planchado y el bolsillo ligeramente pesado, algo en su interior se puso alerta sin saber por qué. Notó sus manos, marcadas por el yodo, sus dedos demasiado firmes para alguien que, según se decía, era solo una enfermera de planta. Eulalia no miró al público, ni a las damas, ni a la puerta. Mantuvo la mirada baja, fija en la mesa, como si ya supiera que ese momento no permitiría distracciones. Cuando el tesorero tomó la palabra, la temperatura del patio cambió de forma extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Su voz sonaba demasiado segura para alguien que hablaba del dinero ajeno, y Aurelio reconoció el tono de alguien que había repetido la misma versión muchas veces. Habló de pequeños desabastecimientos, de pérdida de control en la farmacia, de confianza traicionada, evitando siempre mirar directamente a Eulalia. Las damas del comité asintieron, algunas con una media sonrisa, como si eso confirmara algo que ya esperaban oír. Aurelio notó murmullos provenientes de la puerta. Alguien rió entre dientes cuando se mencionó su nombre junto con la palabra morfina. Fue en ese momento que se dio cuenta. Eulalia no reaccionó, no levantó la cabeza, no se explicó, no hizo el más mínimo gesto de defensa. Simplemente abrió el bolsillo con calma, sacó 3 cosas y las colocó sobre el mantel una a una, con un cuidado casi excesivo, como si supiera que cualquier movimiento brusco sería usado en su contra. Aurelio sintió una seca incomodidad en el pecho al reconocer los objetos incluso antes de tocarlos. La carta certificada, todavía doblada como la entregaban en correos. El cuaderno de tapas sencillas, desgastado en las esquinas, pero limpio, organizado, con ese aspecto de algo usado a diario. Y el comprobante bancario, con un sello claro, imposible de confundir. Inmediatamente recordó la orden que había firmado semanas antes, solicitando la implementación del doble registro debido a viejas sospechas que nunca llevaron a ninguna parte.
En ese momento, todo lo que había estado dejando de lado, con el cuidado de un técnico, comenzó a chocar con algo más difícil de ignorar. Eulalia permaneció en silencio, inmóvil, mientras las acusaciones seguían flotando en el aire, ahora más fuertes, más agudas. Aurelio se dio cuenta de que ese silencio no era miedo, era espera, y esto, de una manera extraña, lo obligó a abandonar el lugar cómodo donde siempre se había quedado. Sonido de la campana atravesó el murmullo bruscamente, casi agresivamente, y por un segundo nadie pareció comprender que era una petición de silencio. Aurelio se dio cuenta de que su mano era más firme de lo esperado al acercar la campana. No era un gesto teatral, ni mucho menos, pero había algo diferente en ese toque, una decisión que llevaba años posponiendo. Pidió la comparación inmediata, con palabras sencillas, sin alzar la voz, como si hablara de algo demasiado obvio para ser refutado. El libro mayor, el folleto de la farmacia, la funda protectora del banco y la caja con 3 llaves. Lo dijo mirando primero a la mesa, luego al tesorero y solo entonces al alcalde. Sintió el peso de la mirada de las damas, la expectación de los curiosos y una especie de advertencia silenciosa que recorría el patio. El tesorero intentó reír, sugiriendo que lo hicieran más tarde, en una habitación cerrada, para evitar malentendidos. Aurelio conocía bien esa frase, la había aceptado antes. Esta vez no. A medida que acercaban los libros a la mesa, Aurelio empezó a hojear el cuadernillo de Eulalia con una atención que no fingía neutralidad. Las páginas mostraban marcas de uso real, dedos que habían pasado las páginas con prisa, pequeñas manchas de tinta, anotaciones tomadas en diferentes momentos. Había entradas y salidas claras, fechas, cantidades y, sobre todo, firmas. Reconoció una al instante, luego otra. Algunas eran temblorosas, como si se hubieran firmado deprisa, con incomodidad. Al compararlo con el libro mayor que le había traído el tesorero, algo no cuadraba tan crudamente como para ser accidental. Números redondeados, omisiones explicadas con frases vagas, páginas excesivamente limpias para un libro que debería haberse manipulado a diario. Aurelio sintió una cálida vergüenza subirle por el cuello al darse cuenta de cuántas veces había aceptado esa clase de limpieza como señal de orden y no de fraude. Cuando Aurelio pidió las llaves de la caja metálica, el patio se sumió en una extraña incertidumbre. El alcalde, tras un instante demasiado breve para ser casual, sacó la llave del bolsillo del chaleco y la dejó sobre la mesa sin decir palabra. El metal hizo un ruido seco contra la madera y pareció más fuerte de lo debido. Eulalia, aún sin mirar a nadie, abrió el bolsillo de su delantal y colocó la llave junto a él, con el mismo cuidado con el que había colocado los papeles. Solo entonces todos se dieron cuenta de lo que faltaba. El tesorero no se movió. Sonrió levemente. Intentó decir algo sobre protocolo, sobre no estar preparado para semejante exposición. Aurelio sintió que su paciencia se agotaba definitivamente. Volvió a pedir la llave, ahora mirándolo directamente. El tesorero respondió con un gesto vago, hablando de orden, de respeto, de cómo esto podía manchar el nombre del hospital. El silencio que siguió no fue respetuoso, fue denso. Era el tipo de silencio que obliga a alguien a explicarse, incluso cuando no quiere. La decisión de llamar al cajero salió de la boca de Aurelio casi sin esfuerzo, y esto lo asustó más que la reacción del público. Fue como si su cuerpo hubiera desaparecido antes que su cabeza. Las damas del comité comenzaron a susurrar con más urgencia. Algunas se levantaron de sus sillas. Una de ellas dijo que retiraría las donaciones si ese espectáculo continuaba. Cerca de la puerta, alguien comentó que esto se estaba volviendo demasiado interesante para una simple sesión de contabilidad.
Aurelio notó que un hombre intentaba acercarse al libro mayor con exagerada cautela, como si ajustara la mesa, y estaba seguro de que algo le robarían si no prestaba atención. Cuando finalmente forzaron la apertura de la caja, el sonido del sello al romperse le provocó un escalofrío colectivo. Dentro, más allá de lo esperado, había un pequeño paquete envuelto en papel grueso, sellado con el sello del hospital. Aurelio sintió un nudo en el estómago. Esto no constaba en los registros oficiales, y supo, incluso antes de tocarlo, que nadie allí estaba preparado para lo que estaba a punto de aparecer. Aurelio abrió el paquete con cuidado, sintiendo que la mirada de todos se posaba en sus manos. El grueso papel cedió lentamente, revelando recibos doblados, algunos ya amarillentos, otros más recientes, todos con el mismo sello del hospital y las mismas firmas que conocía a la perfección. No había nada dramático a primera vista, ningún secreto evidente, solo números, fechas y nombres. Y eso era precisamente lo que lo hacía todo tan serio. Extendió los recibos sobre la mesa, alineándolos junto al cuadernillo de Eulalia y el libro general, creando una especie de mapa que cualquiera pudiera seguir. Pidió al médico jefe que se acercara y confirmara las dosis administradas en los días anotados. Mientras el hombre revisaba, Aurelio comenzó a leer en voz alta, número por número, lentamente, como si cada línea fuera un pequeño martillazo. Con cada lectura, se hacía más evidente que las cantidades entregadas a los pacientes coincidían con el cuadernillo de la farmacia, no con el libro limpio del tesorero. El patio, antes ruidoso, se fue, quedando en un silencio casi incómodo. Eulalia permaneció inmóvil durante toda la lectura, pero Aurelio notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que apretaba los dedos, las respiraciones cortas que intentaba controlar, la mirada fija en un punto de la mesa, como si solo se permitiera mirar lo que podía sostener. Cuando el médico jefe confirmó en voz baja que las dosis coincidían, Aurelio sintió que algo se liberaba en su interior, algo entre alivio y culpa acumulada. El tesorero intentó interrumpir, diciendo que esos recibos podrían haberse guardado por error, que firmaba docenas de papeles a la semana sin revisarlos. Aurelio lo dejó hablar unos segundos, quizás más de los que merecía, hasta que volvió a pedir silencio. Señaló la carta certificada y leyó el sello, resaltando la fecha anterior a esa mañana. Explicó, sin alzar la voz, que nadie se envía pruebas con semanas de antelación si planea un desfalco. El argumento no necesitaba ser hermoso, solo necesitaba existir, y en ese momento existía de una manera imposible de ignorar. El tesorero empezó a sudar de una forma que no cuadraba con el frío del patio. Intentó reorganizar los papeles que tenía delante, como si el simple hecho de ordenar los números pudiera devolverle el control a la situación. Habló de errores administrativos, de sobrecarga de funciones, de fallos humanos que no debían convertirse en un escándalo público. Las mujeres del comité reaccionaron rápidamente. Algunas argumentaron que debía terminarse de inmediato. Otras dijeron que el hospital debía preservar su imagen. Una de ellas incluso mencionó los nombres de familias importantes que podrían retirar su apoyo si esa vergüenza seguía saliendo a la luz. Aurelio escuchó atentamente, pero por primera vez no anotó nada. Sintió una especie de cansancio limpio, como si hubiera pasado años cargando con un peso del que finalmente había decidido desprenderse. Cuando el tesorero intentó recoger el libro mayor, afirmando que ya estaba bastante claro, Aurelio agarró el borde del libro con fuerza y dijo que aún no. No había ira en su voz, solo una claridad incómoda. Le pidió al alcalde que hablara ahí mismo, delante de todos, porque esa decisión ya no podía posponerse a una sala cerrada. El alcalde carraspeó, visiblemente molesto,
y miró a su alrededor antes de hablar, como buscando una aprobación silenciosa. Dijo que, dadas las pruebas presentadas y el intento de encubrimiento, no quedaba otra alternativa que suspender al tesorero de sus funciones de inmediato, a la espera de una auditoría completa. El anuncio resonó en el patio como algo definitivo, sin aplausos, sin reacciones exageradas, solo un silencio denso de esos que no piden confirmación. Entonces, el alcalde declaró que hasta el final de la investigación, la administración de la farmacia y la caja chica estaría a cargo de Eulalia Ríos, ya que era la única presente que presentaba registros consistentes y verificables. Aurelio vio cómo su rostro cambiaba de verdad por primera vez. No había sonrisa, ni alivio visible, solo un breve cierre de ojos, como alguien que sujetara algo desde dentro para evitar que se cayera. El público parecía inseguro sobre cómo reaccionar. Algunos curiosos intercambiaron miradas. Las damas se pusieron rígidas. El tesorero permaneció inmóvil, con la expresión vacía de quien ha perdido el equilibrio. Aurelio era plenamente consciente de que nada de esto podría deshacerse después de ese momento. Y curiosamente esto no lo asustó. Tras el anuncio, el patio no volvió a su bullicio anterior. La gente permaneció allí, pero de otra manera, como si nadie supiera exactamente cuándo era aceptable irse. Aurelio sintió el verdadero peso de la decisión caer sobre sus hombros, no como orgullo, sino como pura responsabilidad. Sabía que, a partir de ese momento, la neutralidad ya no era posible. Todo el hospital lo observaba, incluso cuando él fingía no hacerlo. Observó al periodista que, hasta minutos antes, había estado afilando frases maliciosas, guardar su libreta sin escribir nada, claramente intentando entender cómo narrar esto sin sonar ridículo después. Cerca de la mesa, llamaron al portero, y presionado, terminó entregando una copia de un recibo que guardaba escondido en el bolsillo de su abrigo. No hubo una confesión dramática, solo una vergüenza seca, casi automática. Aurelio comprendió que el fraude no necesitaba grandes villanos, solo pequeñas complicidades, reiteradas. Cada documento recuperado reforzaba el mismo patrón y la imagen de Eulalia como chivo expiatorio comenzó a desmoronarse ante todos, sin que ella necesitara decir una sola palabra. Eulalia recibió las credenciales provisionales del alcalde allí mismo, sin ceremonias. El papel aún olía a tinta fresca al sostenerlo, y Aurelio notó un ligero temblor en sus dedos, rápidamente reprimido. No era una emoción exagerada, era una liberación. Se acercó de nuevo a la mesa, ya no como la acusada, sino como la responsable, y comenzó a reunir sus propios documentos con metódico cuidado, separando las pruebas de las que aún necesitaban verificación. El contraste era impactante. Mientras algunos aún murmuraban sobre decoro y exposición innecesaria, Eulalia ya pensaba en cómo reorganizar la farmacia esa misma tarde, cómo explicarle a su abuela que el sueldo podría retrasarse, pero que su nombre estaba limpio. Aurelio lo percibió sin que nadie dijera nada, con esa forma silenciosa de quien reconoce a alguien que vive al margen de la vida cotidiana. Fue allí donde comprendió que la mayor violencia de aquel acto no había sido la acusación en sí, sino el intento de obligarla a explicarse a gritos delante de alguien que jamás había soportado personalmente una habitación de hospital. La reorganización comenzó sin discursos, casi por necesidad física. El mostrador de contabilidad permaneció montado, pero ahora los papeles tenían un orden diferente, un significado diferente. Aurelio permaneció allí más tiempo del que exigía el protocolo, supervisando cada ajuste como si quisiera asegurarse de que nada se revirtiera por una distracción. Observó a Eulalia abrir la caja ya cerrada.
revisar con calma el contenido y anotar de inmediato lo que encontró, sin pedir permiso para lo que ahora era su responsabilidad. Algunos empleados se acercaron con cautela, ofreciendo ayuda de forma algo torpe, como si no supieran si se estaban redimiendo o simplemente intentando estar del lado correcto. Aurelio se dio cuenta de que esa mañana había roto una vieja costumbre: fingir que todo funcionaba porque nadie hacía preguntas demasiado fuertes. Durante unas horas, el hospital pareció un lugar más pesado y honesto a la vez, y esto les pasó factura a todos los presentes. Mientras tanto, fuera del patio, los espectadores comenzaron a dispersarse lentamente, comentando lo sucedido en voz baja. No hubo risas ni burlas, solo esa inquietante sensación de haber presenciado algo que no se desvanece fácilmente. Aurelio vio a una de las damas del comité irse antes que las demás, sin despedirse, con el rostro demasiado rígido para ocultar su incomodidad. Otra permaneció sentada, con la mirada fija en la mesa vacía, como si intentara reorganizar mentalmente una versión menos vergonzosa de los hechos. Eulalia pasó junto a ellas sin mirarlas, llevando el folleto pegado al cuerpo, ya no como escudo, sino como herramienta. Aurelio sintió una extraña claridad al comprender que esta mujer dejó de ser invisible en el momento en que dejó de intentar defenderse. Lo que la expuso no fue la acusación, sino el contraste entre el método y la improvisación, entre quienes defienden y quienes solo mantienen las apariencias. El final de la mañana llegó sin previo aviso, marcado más por el agotamiento que por el reloj. Aurelio lo comprendió al sentir las piernas pesadas al alejarse de la mesa por primera vez desde el inicio del acto. El patio estaba casi vacío, pero el hospital permanecía despierto de otra manera, como si cada pasillo hubiera oído lo que sucedía afuera. Pasó la entrada de la farmacia y vio a Eulalia dentro, organizando frascos con la atención de quien intenta mantener su mente ocupada para no dejar escapar sus emociones. Había un silencio funcional en el aire, interrumpido solo por el sonido del cristal al tocar la madera, por el trazo seco del bolígrafo sobre el papel. Aurelio se quedó observando unos segundos sin ser notado, sintiendo una incómoda mezcla de respeto y arrepentimiento. Pensó en cuántas veces había firmado órdenes similares a la que había salvado a Eulalia, pero nunca se quedó a ver si se cumplían. Esa constatación no vino acompañada de una culpa ruidosa, sino de algo más difícil de digerir: la conciencia de que el sistema se sustentaba precisamente con su ausencia en los momentos decisivos. Cuando por fin salió del hospital, el cielo otoñal parecía más despejado que antes, aunque el frío seguía igual. Caminó unas cuantas manzanas sin rumbo, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a lo que había estado retenido durante horas. Pensó en la casa vacía, la comida fría, los informes que le aguardaban. Todo eso seguía existiendo, pero ya no tenía el mismo peso. Sabía que algunos lo llamarían exagerado, imprudente otros, quizá incluso desagradecido con quienes financiaban su propio trabajo. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de justificarse de antemano. El nombre de Eulalia ya no circulaba como una acusación esa tarde, sino como una referencia concreta, casi técnica. Eso era suficiente. El día había seguido su curso normal tras el susto, como siempre ocurre, y esta normalidad era quizás la prueba más contundente de que todo había sido real. Nada explotó. Nada terminó. La gente simplemente seguía viviendo, ahora con una entrada más en su memoria. A primera hora de la tarde, el hospital recuperó un aspecto casi normal, y esto fue lo que más inquietó a Aurelio al regresar a buscar unos documentos olvidados. Las sillas ya estaban guardadas, el patio barrido a toda prisa, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de la mañana.
La mesa de contabilidad había sido desmontada, pero la marca más nítida en el suelo delataba dónde había estado. Aurelio se detuvo allí un momento, sintiendo que su cuerpo reaccionaba con un cansancio tardío, de esos que solo llegan cuando la tensión finalmente se calma. Pensó en cómo todo podría haberse pospuesto, resuelto en silencio, como tantas otras veces. La diferencia ese día no fue el fraude en sí, sino el hecho de que alguien se hubiera quedado. Él se quedó. Eulalia se quedó. Los papeles permanecieron expuestos el tiempo suficiente para que nadie pudiera fingir que no los había visto. Eulalia cruzó el patio poco después, ya sin delantal, con el pelo recogido al azar y el bolso apretado contra el cuerpo. Tenía el rostro pálido, pero la mirada alerta, como si aún estuviera nerviosa. No parecía quien celebra una victoria, parecía quien atraviesa una fuerte resaca emocional, de esas que no permiten el entusiasmo. Aurelio notó que evitaba ciertas miradas, no por vergüenza, sino por agotamiento. Algunos apartaban la mirada a su paso, otros fingían excesiva normalidad, como si un simple saludo pudiera borrar la acusación de la mañana. Nada de eso funcionó. Su nombre había sido pronunciado demasiado alto, primero para herir, luego para corregir. Y los nombres pronunciados en público nunca vuelven a su lugar original. Se le quedaría grabado de forma ambigua, como marca y como protección. Al caer la tarde, mientras la luz comenzaba a desvanecerse y el hospital adquiría ese tono grisáceo que precede al cierre de las ventanas, Aurelio sintió que el día finalmente lo alcanzaba. Su cuerpo reaccionaba con breves oleadas de agotamiento, como si cada decisión tomada horas antes cobrara ahora su precio. Se sentó unos minutos en un banco de piedra, sin anotar nada, sin planificar informes, solo intentando comprender qué había cambiado realmente. No era el puesto de tesorero, ni el nuevo rol de Eulalia, ni la normativa que inevitablemente vendría después. Era la incómoda sensación de no poder fingir neutralidad de la misma manera. Esa mañana había roto algo interno, una especie de pacto silencioso con su propio miedo. Pensó en cuántas situaciones similares habían pasado por sus manos y se habían diluido en lenguaje técnico. Por primera vez, el silencio no parecía prudencia, parecía omisión. Y esta constatación no vino acompañada de heroísmo, solo de un nuevo y más honesto peso que sabía que cargaría a partir de entonces. Dentro del hospital, Eulalia cerró la farmacia con gestos automáticos, repetidos tantas veces que su cuerpo pareció hacerlo solo. Guardó los últimos frascos, revisó el historial una vez más, cerró la puerta con llave y se quedó quieta unos segundos, mirando la llave en la mano. No hubo un alivio evidente, solo un lento vaciamiento, como si su cuerpo finalmente se permitiera agotarse. Pensó en su abuela, en la cena sencilla que quizá no tendría fuerzas para preparar, en el día siguiente que llegaría demasiado pronto. Sabía que seguiría oyendo comentarios, que la sospecha no desaparece de golpe, ni siquiera cuando se desmiente. Pero también sabía que, a partir de ese día, nadie podría obligarla a gritar para existir. El papeleo estaba hecho, el historial estaba allí, y eso cambió la posición de su cuerpo en el mundo. Al salir por la puerta, casi vacía del hospital, sintió el frío en el rostro con mayor intensidad, como si solo entonces estuviera realmente fuera. La vida continuó, sin aplausos, sin disculpas colectivas, pero con algo irrevocable dejado atrás. Aurelio regresó a casa tarde en la noche, con los lejanos sonidos del puerto filtrándose por las ventanas. Preparó algo sencillo para comer, pero apenas lo probó. Se sentó a la mesa con los papeles del día aún en su maletín, demasiado asustado para organizarlos. Pensó en cómo esa mañana no aparecería en los informes oficiales como realmente fue.
Se convertiría en líneas secas, términos correctos, decisiones administrativas. Nada allí registraría el pesado silencio del patio, el momento en que comprendió que su propia prudencia había ocultado injusticias demasiado pequeñas para escandalizar, pero lo suficientemente grandes como para aplastar a alguien. Sabía que no sería un hombre diferente de la noche a la mañana. Seguiría siendo técnico, comedido, mesurado, pero algo había cambiado para siempre. Desde entonces, cada vez que alguien le pidiera que lo tratara más tarde, recordaría esa mesa, ese simple cuaderno, esa llave depositada allí sin decir palabra. Y eso cambiaría sus decisiones, aunque nadie se diera cuenta. Eulalia llegó a casa con los pies doloridos y el cuerpo pesado, como si hubiera trabajado 2 días seguidos. Su abuela, como siempre, hizo pocas preguntas, dándose cuenta de que algo era demasiado grande para contenerlo en explicaciones rápidas. Cenaron en silencio. Más tarde, ya en la cama, Eulalia sintió el verdadero agotamiento, acompañado de un ligero temblor que no provenía del miedo, sino de todo lo que había reprimido durante el día. Sabía que su vida no se había convertido de repente en una historia justa. Seguiría trabajando duro, siendo observada, puesta a prueba, comentada. Pero también sabía que ese nombre, pronunciado públicamente para acusar, había sido pronunciado de nuevo para corregir, y eso no se puede borrar. El día terminó como terminan todos los demás, sin música, sin público, sin un final perfecto, solo con la sensación de que algo se había atravesado y no se puede deshacer. La vida continuó, las marcas permanecieron, y nadie allí salió ileso de lo presenciado. Al final, no fueron discursos, disculpas ni grandes gestos lo que lo cambió todo. Fueron los récords, las fechas y la valentía de no mirar hacia otro lado. Terminó esa mañana, se guardaron las sillas, se limpió el patio, pero nadie volvió a ser el mismo después de ver la verdad expuesta a la vista de todos. Ahora la pregunta persiste: ¿cuántas injusticias sobreviven simplemente porque nadie tuvo el valor de abrir la caja delante de todos? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.